En el principio, cuando aún no existía el tiempo, cuando la oscuridad cubría el abismo y el silencio era absoluto, algo extraordinario estaba por suceder. La voz de Dios resonó en la nada. Sea la luz. Y la luz fue. No era simplemente luz física, era la primera manifestación del poder creador que transformaría el caos en cosmos, la vacuidad en vida. Durante 6 días, el Creador moldea el universo con sus palabras. Cada palabra trae existencia a lo que nunca había sido. Los cielos se extienden como un manto, la tierra toma forma, los mares encuentran sus límites. Luego vienen las plantas, los animales, cada uno según su especie, en una sinfonía perfecta de diversidad y orden. Pero el séptimo día, Dios hace algo diferente. Toma polvo de la tierra y sopla en él su propio aliento. Nace Adán, el primer ser humano, creado a imagen y semejanza del Altísimo. No es solo otro animal, es un alma viviente con capacidad de comunión divina. Pronto, de su costilla, surge Eva, y juntos forman la primera familia, viviendo en perfecta armonía con su Creador en el Edén. Pero la serpiente antigua, el enemigo de Dios, se acerca con una pregunta que cambiará todo. ¿Con qué Dios os ha dicho? La duda se siembra, la tentación crece, y en un momento que partirá la historia en dos, Eva toma del fruto prohibido y lo comparte con Adán. El pecado entra al mundo, y con él, la muerte, la separación y el dolor. Pero incluso en ese momento oscuro, Dios promete que la descendencia de la mujer herirá la cabeza de la serpiente. Es la primera profecía mesiánica, el primer rayo de esperanza en la oscuridad. Pasaron los siglos, y el corazón humano se corrompió. La maldad se multiplicó sobre la tierra, hasta que Dios se dolió de haber creado al hombre. Pero en medio de esa generación perversa, había un hombre justo llamado Noé. Caminaba con Dios en una época donde pocos recordaban su nombre. Haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, le dice Dios a Noé, pero contigo estableceré mi pacto. La orden es clara pero aparentemente imposible. Construir un arca gigantesca, lejos del mar, en tierra seca. Los vecinos se burlan, los familiares dudan, pero Noé obedece con fe inquebrantable. Durante años, el martillo golpea la madera. Los animales llegan de 2 en 2, y las nubes se acumulan en el horizonte. Cuando finalmente llueve, no es una lluvia cualquiera. Se abren las cataratas del cielo, y se rompen las fuentes del grande abismo. El agua sube sin cesar, cubriendo primero las casas, luego las colinas, finalmente las montañas más altas. Solo el arca flota sobre las aguas del juicio divino. Pero Dios no olvida a Noé. Después de meses en el arca, una paloma regresa con una rama de olivo en su pico. El agua comienza a descender, y cuando finalmente pisan tierra seca, lo primero que hace Noé es construir un altar y ofrecer sacrificios. El aroma agradable sube al cielo, y Dios hace una promesa que perdurará para siempre. Nunca más destruiré la tierra por diluvio. Como señal de este pacto, pone su arco iris en las nubes, un recordatorio eterno de su misericordia. En la ciudad de Ur, entre los caldeos, vivía un hombre llamado Abram. Su vida era cómoda, predecible, rodeado de familia y prosperidad. Pero un día, la voz de Dios irrumpe en su rutina con una orden que desafía toda lógica. Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. No hay mapas, no hay garantías, solo una promesa que parece imposible. Haré de ti una nación grande, y bendeciré en ti a todas las familias de la tierra. Abraham tiene 75 años, su esposa Sarai es estéril, pero algo en esa voz divina lo convence de que vale la pena apostar toda su vida a esa promesa. Comienza el viaje más importante de la historia. Caravanas de camellos cruzan desiertos, establecen campamentos bajo las estrellas
y en cada lugar donde se detienen, Abraham construye un altar. Dios le muestra la tierra de Canaán y le dice: «A tu descendencia daré esta tierra». Pero los años pasan, y el hijo prometido no llega. Cuando Abraham tiene 99 años, Dios aparece nuevamente y le cambia el nombre a Abraham, que significa Padre de multitudes. Tu nombre será Abraham, porque te he puesto por padre de muchas gentes. A los 100 años, contra toda esperanza, nace Isaac, el hijo de la promesa. Pero la prueba más grande está por venir. Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, le dice Dios, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto. Es la prueba de fe más extrema jamás registrada. Abraham madruga, ensilla su asno, y emprende el viaje más difícil de su vida. En la cima del monte, con el cuchillo en alto, cuando está a punto de inmolar a su hijo, el ángel del Señor lo detiene. No extiendas tu mano sobre el muchacho. Ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. José era el hijo predilecto de Jacob, y llevaba una túnica de diversos colores que despertaba la envidia de sus hermanos. Pero lo que realmente los enfurecía eran los sueños de José, sueños donde él reinaba sobre ellos. ¿Acaso reinarás tú sobre nosotros? Drenia le preguntaban con desprecio. La oportunidad de venganza llega cuando José los busca en los campos de Dotán. Ahí viene ese soñador, murmuran entre ellos. Lo arrojan a un pozo profundo y luego lo venden como esclavo a mercaderes que van camino a Egipto. Jacob recibe la túnica manchada de sangre y llora la muerte de su hijo favorito, sin saber que José está vivo, comenzando un viaje que lo llevará desde las profundidades de la esclavitud hasta las alturas del poder. En Egipto, José sirve fielmente en la casa de Potifar, pero la esposa de su amo lo acusa falsamente y termina en la cárcel. Incluso allí, Dios está con él. José interpreta sueños de otros prisioneros, y cuando Faraón tiene pesadillas que nadie puede descifrar, se acuerdan del joven hebreo. 7 vacas hermosas y 7 vacas feas. Le cuenta Faraón su sueño. José, con sabiduría divina, interpreta: vienen 7 años de abundancia, seguidos de 7 años de hambre severa. Pero Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer para que se prepare. En un momento, José pasa de prisionero a primer ministro de Egipto, segundo solo después del Faraón. Cuando llega el hambre predicha, Jacob envía a sus hijos a Egipto a comprar trigo. No reconocen a José, ahora vestido como príncipe egipcio, pero él los reconoce inmediatamente. Después de probarlos y ver que han cambiado, José no puede contenerse más. Yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis. Dios me envió delante de vosotros para preservar vida. 400 años después de José, los israelitas se habían multiplicado en Egipto, pero ahora eran esclavos. Sus gemidos por la opresión subían al cielo, y Dios no había olvidado su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. En ese momento de desesperación, nace un niño que cambiará la historia: Moisés. Salvado de las aguas del Nilo, criado en el palacio de Faraón pero consciente de su identidad hebrea, Moisés huye al desierto después de matar a un egipcio. Allí, pastoreando ovejas por 40 años, Dios lo encuentra junto a una zarza que arde sin consumirse. «Quítate el calzado de tus pies», le dice la voz divina, «porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. La misión es clara pero aterradora. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo». Moisés objeta, duda, pero Dios le da señales y le promete estar con él. Regresa a Egipto con su hermano Aarón y se presenta ante el Faraón más poderoso de la tierra. Jehová, el Dios de Israel, dice así: «Deja ir a mi pueblo».
Si este contenido te está gustando, no olvides suscribirte, darle like y compartir este video con alguien más que necesite escuchar esta historia. ¿Quién es Jehová, para que yo oiga su voz? Swing, responde Faraón con arrogancia. No conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Entonces comienzan las 10 plagas, agua convertida en sangre, ranas, piojos, moscas, mortandad del ganado, úlceras, granizo, langostas, tinieblas, y finalmente, la más terrible de todas, la muerte de los primogénitos. Esa noche, el ángel de la muerte pasa por Egipto, pero las casas hebreas marcadas con sangre de cordero son protegidas. Al amanecer, los lamentos egipcios llenan el aire, y Faraón finalmente grita: «Levantaos, salid de en medio de mi pueblo, id, servid a Jehová como habéis dicho». Pero la liberación apenas comienza. Cuando llegan al Mar Rojo, ven detrás de ellos el polvo de los carros egipcios. Faraón ha cambiado de opinión y los persigue con su ejército. El pueblo clama aterrorizado, pero Moisés extiende su vara sobre las aguas. El mar se divide, formando un camino seco entre murallas de agua. 2 millones de israelitas cruzan en tierra seca, y cuando los egipcios intentan seguirlos, las aguas se cierran sobre ellos. 3 meses después de salir de Egipto, el pueblo de Israel acampa al pie del monte Sinaí. Es aquí donde Dios va a establecer algo que nunca antes había existido: un pacto nacional con toda una nación. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, les dice Dios, y me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Durante 3 días, el pueblo se prepara para el encuentro más extraordinario de la historia. Se lavan, consagran sus vestidos y esperan con temor reverente. Al amanecer del 3er día, truenos y relámpagos llenan el cielo, una espesa nube cubre el monte, y el sonido de una bocina celestial crece más y más fuerte. El monte Sinaí humea porque Dios ha descendido sobre él en fuego, y toda la montaña se estremece. Desde esa manifestación sobrenatural, la voz de Dios resuena con poder. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Los 10 mandamientos atraviesan el aire como rayos de verdad eterna, grabándose no solo en tablas de piedra, sino en la conciencia de la humanidad para siempre. El pueblo tiembla ante la manifestación divina y le dice a Moisés: «Habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos». Moisés sube a la montaña envuelto en la nube espesa donde está Dios, y allí recibe no solo los mandamientos, sino todo un código de leyes que gobernará la vida de Israel. 40 días y 40 noches permanece en la presencia divina, sin comer ni beber, mientras Dios le entrega las tablas escritas con su propio dedo. Pero cuando baja del monte, encuentra al pueblo adorando un becerro de oro. En su santa indignación, arroja las tablas y se hacen pedazos. Sin embargo, la misericordia de Dios prevalece. Moisés vuelve a subir, y Dios le da nuevas tablas, renovando su pacto con el pueblo arrepentido. En los campos de Belén, un joven pastor cuidaba las ovejas de su padre. David era el menor de 8 hermanos, aparentemente insignificante, pero Dios había puesto sus ojos en él. Cuando el profeta Samuel llega a la casa de Isaí para ungir al próximo rey de Israel, Dios le dice: «No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón». Uno a uno, los hermanos de David pasan ante Samuel, pero Dios no elige a ninguno. «¿Son estos todos tus hijos?», logra pregunta Samuel. «Queda aún el menor», responde Isaí, «que apacienta las ovejas». Cuando David llega, Dios le dice a Samuel: «Levántate y úngelo porque este es».
El aceite sagrado se derrama sobre la cabeza del joven pastor, y desde ese día el Espíritu de Jehová viene sobre David con poder. Pero su primera prueba no tarda en llegar. Los filisteos desafían a Israel, y su gigante Goliat de Gat, de más de 3 metros de altura, provoca al ejército de Dios durante 40 días. ¿Quién es este filisteo incircunciso que provoca a los escuadrones del Dios viviente? Drenia David, cuando llega al campo de batalla para llevar comida a sus hermanos. Rechazando la armadura del rey Saúl, David toma solo su honda y 5 piedras lisas del arroyo. «Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina», le grita a Goliat. «Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado». La piedra vuela certera, se clava en la frente del gigante, y Goliat cae como un árbol cortado. Años después, cuando David finalmente se convierte en rey, conquista Jerusalén y la convierte en la ciudad de Dios. Trae el arca del pacto con gran gozo, danzando ante Jehová con todas sus fuerzas. Su corazón anhela construir un templo para Dios, pero el Señor le dice: «Tu hijo que saldrá de tus entrañas, él edificará casa a mi nombre». Es la promesa del linaje real que culminará en el Mesías. Cuando David murió, su hijo Salomón subió al trono de Israel. Era joven e inexperto, pero tenía un corazón que buscaba a Dios. En un sueño, Jehová le aparece y le dice: «Pide lo que quieras que yo te dé». Salomón podría haber pedido riquezas, larga vida o victoria sobre sus enemigos, pero su petición sorprende al cielo. «Da, pues, a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo malo». Esta respuesta agrada tanto a Dios, que no solo le concede sabiduría sin igual, sino también riquezas y gloria, como nunca antes había tenido ningún rey. La sabiduría de Salomón se extiende por todo el mundo conocido. Reyes y reinas viajan desde tierras lejanas solo para escuchar sus palabras. La reina de Sabá viene desde los confines de la tierra y declara: «No me habían dicho ni la mitad de la grandeza de tu sabiduría». Pero el proyecto más grandioso de Salomón es el templo de Jehová en Jerusalén. Durante 7 años, los mejores artesanos del mundo trabajan en esta obra maestra. Cedros del Líbano, oro de Ofir, piedras preciosas de todas las naciones se combinan para crear el edificio más hermoso que haya visto la humanidad. Cada detalle está cargado de simbolismo divino: los querubines de oro, el mar de bronce, los pilares Jaquín y Boaz. Cuando finalmente se termina el templo, Salomón convoca a todo Israel para la dedicación. Los sacerdotes traen el arca del pacto al lugar santísimo, y cuando salen, algo extraordinario sucede. La casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Salomón cae sobre sus rodillas ante todo el pueblo y ora una de las oraciones más hermosas de la Biblia: «Pero es verdad que Dios habitará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado». Fuego desciende del cielo consumiendo el sacrificio, y la gloria de Jehová llena el templo de tal manera que nadie puede entrar. Después de la gloria del reinado de Salomón, Israel se divide en 2 reinos: el norte, llamado Israel, y el sur, llamado Judá. Ambos reinos caen gradualmente en la idolatría y la injusticia social, pero Dios, en su misericordia, no los abandona. Levanta profetas, hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, para llamar al pueblo al arrepentimiento. Elías aparece como un meteoro en el cielo espiritual de Israel. «Vive Jehová Dios de Israel», declara ante el rey Acab, «que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra». Durante 3 años y medio, el cielo se cierra,
Y cuando finalmente Elías confronta a los profetas de Baal en el monte Carmelo, el fuego de Dios desciende del cielo, consumiendo no solo el sacrificio, sino también las piedras del altar. Isaías ve a Jehová sentado en un trono alto y sublime, rodeado de serafines que claman: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Cuando se ofrece como mensajero, Dios lo envía con profecías que atraviesan los siglos. He aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Jeremías, el profeta llorón, predica durante los últimos días de Judá. Sus lágrimas mojan las calles de Jerusalén mientras advierte del juicio venidero. ¿No hay bálsamo en Galaad? Zrenia clama con el corazón roto. ¿No hay médico allí? ¿Por qué, pues, no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Pero incluso en medio del juicio, profetiza esperanza. Vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ezequiel, en el exilio, ve visiones extraordinarias, ruedas dentro de ruedas, seres vivientes con 4 caras, y la gloria de Dios abandonando el templo profanado. Pero también ve huesos secos que vuelven a la vida, simbolizando la restauración futura de Israel. Daniel, en la corte de Babilonia, interpreta sueños y visiones que revelan el futuro de los reinos del mundo. Ve 4 bestias que representan imperios mundiales, pero también ve uno como hijo de hombre, que recibe dominio eterno. Sus profecías cronológicas señalan con precisión matemática hacia la llegada del Mesías. A pesar de las advertencias proféticas, el pueblo de Dios continúa en su rebelión. La paciencia divina, que había durado siglos, finalmente llega a su límite. Desde el norte viene el rugido de los ejércitos asirios, y desde el sur se alza el poder de Babilonia. El reino del norte cae primero, y las 10 tribus de Israel son llevadas cautivas, desapareciendo de la historia como nación. Judá resiste un poco más, pero su destino está sellado. Nabucodonosor, el rey de Babilonia, sitia Jerusalén. El hambre devora la ciudad durante meses, los niños lloran por pan en las calles, y finalmente las murallas se rompen. Los soldados babilónicos irrumpen como una avalancha destructiva. El templo de Salomón, esa maravilla del mundo antiguo, es saqueado y quemado. Los vasos sagrados de oro y plata son llevados a Babilonia como trofeos. Las columnas de bronce son destruidas, y el lugar donde habitaba la gloria de Dios se convierte en ruinas humeantes. Es el día más oscuro en la historia de Israel. Pero lo más doloroso no es la destrucción material, sino la aparente ausencia de Dios. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Componen placement, se lamentan los cautivos junto a los ríos de Babilonia. Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Los instrumentos musicales cuelgan silenciosos de los sauces, y el pueblo llora recordando Sión. 70 años de exilio se extienden ante ellos como una eternidad. Una generación entera nacerá y morirá sin ver la tierra prometida. Pero incluso en esta hora más oscura, algunos profetas mantienen viva la esperanza. Jeremías había escrito desde Jerusalén: «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis». Y Daniel, en Babilonia, estudia las profecías y entiende que el tiempo del exilio está llegando a su fin. 70 años de exilio se extienden ante ellos como una eternidad. Una generación entera nacerá y morirá sin ver la tierra prometida. Pero incluso en esta hora más oscura, algunos profetas mantienen viva la esperanza. Jeremías había escrito desde Jerusalén: «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis». Y Daniel, en Babilonia,
Estudia las profecías y entiende que el tiempo del exilio está llegando a su fin. Después de 70 años exactos, como había profetizado Jeremías, algo extraordinario sucede en el palacio de Babilonia. Ciro, el rey persa que ha conquistado el imperio babilónico, se despierta una mañana con una extraña compasión en su corazón hacia los judíos exiliados. Sin saberlo, está cumpliendo una profecía que Isaías había escrito 200 años antes, llamándolo por nombre. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro. El decreto real resuena por todo el imperio. Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa a Jehová Dios de Israel. Es como si un viento del cielo hubiera soplado sobre los huesos secos de la visión de Ezequiel. 50.000 judíos se preparan para el viaje de regreso. Familias que habían nacido en el exilio empacan sus pertenencias y con lágrimas de gozo en los ojos emprenden el camino de vuelta a la tierra que sólo conocían por las historias de sus abuelos. Zorobabel lidera la primera caravana de regreso. Cuando llegan a Jerusalén, el espectáculo es desgarrador. La ciudad está en ruinas, el templo es solo escombros, y maleza crece donde una vez resonaron los cánticos levíticos. Pero el corazón de estos hombres está lleno de fe. Lo primero que hacen es reconstruir el altar y restablecer los sacrificios diarios. Cuando finalmente colocan los cimientos del nuevo templo, se escucha una mezcla extraordinaria de sonidos. Los jóvenes gritan de alegría, pero los ancianos que habían visto el templo de Salomón lloran con voz fuerte, recordando la gloria pasada. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro del pueblo, porque clamaba el pueblo con gran júbilo, y se oía el ruido hasta de lejos. Años después, Esdras el escriba llega con una segunda oleada de exiliados, trayendo consigo los libros sagrados y un corazón ardiente por la palabra de Dios. Finalmente, Nehemías, el copero del rey, obtiene permiso para reconstruir las murallas de Jerusalén. En solo 52 días, trabajando con una mano y peleando con la otra, el pueblo reconstruye lo que sus enemigos creían imposible. Después de la reconstrucción del templo y las murallas, algo extraño sucede en la historia de Israel. Durante 400 años, no se escucha ni una sola palabra profética. Es como si Dios hubiera cerrado el cielo y guardado silencio. Los rabinos llaman a este período los años de silencio. Pero en realidad, no es silencio lo que hay, sino expectación. Las profecías ya están escritas, los tiempos están marcados, y el pueblo judío, disperso por todo el mundo conocido, mantiene viva la esperanza mesiánica. En las sinagogas de Jerusalén, Alejandría, Roma y Babilonia, se leen cada sábado las palabras de Isaías, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Daniel había calculado que desde el decreto de reconstruir Jerusalén hasta el Mesías príncipe habría exactamente 483 años. Los escribas estudian estas profecías con intensidad, sabiendo que el tiempo se acerca. Miqueas había profetizado que el Mesías nacería en Belén, la ciudad de David. Zacarías había visto que vendría montado en un asno, humilde y manso, pero también que sus pies se posarían sobre el monte de los olivos. Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento, había terminado su mensaje con una promesa y una advertencia. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición.
En los últimos días del período intertestamentario, una expectación casi palpable llena el aire de Palestina. Los esenios se retiran al desierto esperando la llegada del Mesías. Los fariseos intensifican su estudio de la ley, creyendo que la perfecta observancia traerá la redención. Los celotes afilan sus espadas, pensando que el Mesías será un libertador político. Pero en una pequeña ciudad de Galilea llamada Nazaret, una joven virgen llamada María recibe la visita de un ángel con un mensaje que cambiará la historia para siempre. No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. El Antiguo Testamento termina no con un final, sino con una pausa llena de expectación. Cada profecía, cada símbolo, cada sacrificio, cada promesa apunta hacia adelante, hacia aquel que vendría a cumplir todo lo que había sido escrito. Los siglos de preparación están llegando a su culminación. El Mesías está por llegar. Aquí termina el relato del Antiguo Testamento, pero no es realmente un final, sino el amanecer de la historia más grande jamás contada. Durante miles de años, Dios preparó el corazón de la humanidad para la llegada de su Hijo. Cada historia que hemos narrado, cada profecía pronunciada, cada sacrificio ofrecido, todo apuntaba hacia ese momento, cuando el cielo se abriría y el Verbo se haría carne. Esta es la belleza del Antiguo Testamento. No es solo historia antigua, sino la preparación divina para la salvación del mundo. En cada página vemos el amor inquebrantable de Dios por la humanidad, su paciencia infinita, su justicia perfecta y su misericordia sin límites. Si esta historia ha tocado tu corazón, si has sentido la grandeza del plan divino desarrollándose a través de los siglos, te invito a que te suscribas a este canal, le des like a este video y lo compartas con alguien que necesite conocer estas verdades eternas. En los comentarios, cuéntanos cuál fue la historia del Antiguo Testamento que más te impactó.